Muy buenos días a todos, les habla Jonathan Santamaría. El día de hoy les vengo con un video bastante interesante respecto a mi análisis personal para el tema del Bitcoin, ¿sí? Como ustedes saben, no soy muy dado a analizar el Bitcoin, pero de vez en cuando me gusta compartir mi análisis respecto a lo que opino que podría pasar con el precio futuro del Bitcoin. Ok, vámonos a ello. Bueno, básicamente yo he trazado unas líneas de soporte y unas líneas de resistencia. Entonces las rojas es como indicando de que vamos en tendencia bajista, o sea, de que aún continuamos en tendencia bajista cuando hablamos en temporalidad de un día o temporalidades mayores, pues la tendencia bajista realmente no ha acabado, ¿sí? Y las líneas verdes es donde sería como nuestro canal alcista, ¿ok? Entonces vamos a analizarlo un poquitico en detalle. Hay un tema bastante interesante aquí y es que en este punto, que es justamente donde nos encontramos, vamos a ampliarlo aquí, en este punto donde nos encontramos, congrúen varias líneas que podemos tirar de resistencia, ¿sí? Si juntamos estos tres picos anteriores, podríamos juntar aquí justamente en este punto donde estamos parados actualmente en el precio, en 7.488, podríamos ver una resistencia bastante fuerte que junta cuatro picos o cuatro máximos anteriores. Adicionalmente, si tenemos en cuenta un máximo más atrás, como es este que estoy marcando acá, pues también lo podemos juntar contra este punto y le da todavía más solidez a esta resistencia que hay justamente entre los 7.550 y 7.600 del precio actual. Si de pronto esta línea que estamos trazando acá, esta roja, yo no la trazara desde este pico, sino desde el pico máximo que ha tenido Bitcoin, nos da una picada aquí todavía más fuerte, por lo cual nos podría hacer pensar en que vamos hacia la baja. Es decir, vamos a ir a buscar de pronto más liquidez, a buscar más acumulación para poder hacer ese rompimiento. Si de pronto la caída se nos diera basado en esto, basado en estas líneas de resistencia, podríamos ver pues esta resistencia dinámica nos podría llevar a lo que muchos han considerado en muchos análisis, y es lo gracioso del asunto, y es que podríamos volver a los 6.750, 6.800 como lo estoy marcando aquí, ¿sí? Entonces, el punto gracioso del asunto es como estas dos resistencias, ¿sí? Si ustedes ven esta resistencia de estos picos anteriores y esta resistencia nos llevan justamente a una zona de congruencia aquí más o menos en los 6.750, 6.800 más o menos, pues contando con este soporte que es de los días recientes. Entonces hay digamos como una coherencia en el trazo de estas líneas, con algo que muchos traders están pensando de que nos podemos volver a los 6.800, ya que como ustedes saben, miremos el 6.800 ha sido un soporte histórico súper importante, 6.800, 6.700, miren aquí, se los voy a trazar con una línea horizontal, miren aquí el 6.800, cómo ha sido de importante, aquí está, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle de aquí este colorcito. Miren cómo ha sido importante esa línea del 6800, ¿sí? Recuerden que las zonas de soporte o resistencia son zonas, no son precios exactos. Por eso algunos traders pues lo visualizan como un precio exacto. Para mí es un error. Yo lo visualizo más como una zona de 50 a 100 dólares en la cual el precio pues puede rebotar o se puede detener según sea el caso. Entonces, esta línea, vamos a ver si la puedo bajar perfectamente. Aquí. Congrúe perfectamente con estos otros dos trazos de una pequeña tendencia alcista que tenemos en temporalidad reciente, que es esta que tengo graficada por estas dos barras verdes de verde fosforescente, ¿sí? Congrúen aquí y también nos congrúe con la de la tendencia general, ¿sí? Obviamente si ponemos esto más en picada, si no cogiéramos este pico, sino que cogiéramos el pico principal que es este, sin tener en cuenta de pronto las mechas, vamos a ver cómo nos cambia el panorama contra la línea de soporte. Miren cómo también, justamente también se apoyaría, ya nos apoyaríamos, sería aquí, y sigue siendo la misma zona en la cual congrúen prácticamente estas tres líneas. Entonces es, a mi modo de ver, demasiada coincidencia que
analizando el Bitcoin desde diferentes puntos de vista, todo congruye en que podríamos llegar nuevamente a la zona de 6.700, 6.800. Déjenme pongo esto en 6.800, perfecto. Déjenme lo pongo aquí, 6.800, perfecto. Ok, ahí está. Entonces, más o menos, miren que más o menos congruen en la misma zona, ¿sí? A pesar de que acabo de cambiar el pico máximo, no tuve en cuenta este, como lo tenía en el gráfico anterior, sino que tuve en cuenta pues este. Entonces es un tema bastante interesante de que hay muchas cosas que congruen para que nos vayamos a este tema de la temporalidad, o más bien de volver a los precios de 6.800. Entonces creo que es un tema a considerar. Personalmente, pues en este momento no entraría en long, no abriría ninguna posición long, justamente hasta que no rompiera esta parte de acá que es tan fuerte, que está trazada por estas dos zonas de resistencia, o estos dos trazos de resistencia. No lo haría, yo no haría ninguna posición long en ese momento si no veo una ruptura de estas líneas de resistencia que tengo trazadas. Ok, fuera de la parte de los gráficos, de las líneas que podemos trazar también, o que he trazado más bien, hay un tema interesante. Y es que si ustedes ven aquí las barras de volumen de color verde, tenemos hasta el día de hoy, si esta barra cierra por encima, tendríamos 6 días en los cuales el precio ha abierto por debajo, ¿sí? O sea, ha abierto más bajo y ha cerrado más alto. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven esta barra abrió aquí, la apertura es aquí, ¿sí? Aquí donde estoy trazando, y el cierre fue acá. Cuando una barra cierra por encima, se dice que ese volumen fue comprador, es decir, que hubo más toros o hubo más compras que ventas, y por eso pues el precio fue cerrado por encima. Cuando cierra por encima, pues la barra del volumen nos queda de color verde. Entonces el tema interesante es que todas estas barras han cerrado por encima de su inicio, o sea, de su precio de apertura, ¿sí? Entonces es un tema interesante porque vemos aquí como cada barra ha cerrado por encima, y no solo eso, estas primeras barras hasta aquí, ojo con esta parte hasta aquí, todas cerraron por encima del máximo del día anterior. Miren este detalle, todas cerraron por encima del máximo del día anterior. Pero miren qué pasa aquí, miren qué pasa aquí. Esta ya no cierra, mejor dicho, no digamos fuera esta cierra por encima, correcto, cierra por encima, pero ya no logra hacer un máximo superior al del día anterior. Miren que aquí nos ubicamos en 7600, esto fue exactamente 7600, y esta solamente llegó hasta 7584. Entonces esto también nos podría dar a entender, y esa mecha larga, a que se empieza a ver un retroceso. Ahora, ¿qué nos confirmaría esto? Pues cómo se comporte hoy. Por ahora no hemos tenido un máximo al día superior, pero sí vemos que de pronto puede cerrar por encima y podríamos seguir para una séptima barra de color verde en el volumen comprador, por lo cual los toros estarían pues ganando la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Si esta de hoy cierra por encima de su apertura, es decir, la apertura aquí las vemos, para que no se me confundan, esto es el open, es la apertura, esto es el high, el máximo que alcanza la vela, esto es el low, el mínimo que alcanza la vela, y este es el cierre. Entonces, esta barra que estamos analizando, que es la del día de hoy 20 de julio, abrió en 7466 y por ahora va cerrando en 7468, 67. Entonces prácticamente está en el mismo punto de apertura. Si esa barra cierra por encima, esa barra sería de color verde. Pero si esa barra cierra por debajo, como por ahora temporalmente lo va haciendo, sería de color rojo, y podríamos ver un retroceso en el Bitcoin interesante. Hace mucho tiempo no teníamos tantas barras seguidas de color verde en las cuales cerraran por encima del precio de apertura. Vamos a mirar cuándo fue la última ocasión en donde tuvimos tantas barras, que sean siquiera 6 o más, consecutivas en temporalidad de días, y que hubieran y qué pasó después de eso. Entonces por aquí tenemos 4 barras, por aquí tenemos 4 barras, por aquí tenemos 4 barras. Es interesante porque hace mucho tiempo que no veíamos esto. Mírenlo desde aquí. Desde la primera subida que tuvo el Bitcoin, ¿sí? Cuando tuvo la subida hasta los $20,000, aquí tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuvimos 8 barras de color verde consecutivo, donde quiere decir que el precio
de cierre fue superior al de apertura, como lo podemos observar. Y fuera de eso, se venían haciendo máximos más máximos. ¿Hasta dónde? Miren, hasta el día octavo. En el día octavo, ya en el día noveno, miren el retroceso que tuvo obviamente tan grande. Entonces es gracioso y es interesante analizar eso, porque desde esta fecha fue desde el 7 de diciembre no veíamos este fenómeno en el Bitcoin. Entonces, ¿qué nos puede llevar a concluir o a analizar o a pensar? Que el día de hoy, si ven, en la actualidad no tenemos el boom que tuvimos cuando inició el Bitcoin. Ya llevamos 6 días con barra de color verde, o sea, con velas donde el precio de apertura, ¿sí?, es menor al precio de cierre, y por eso el color verde. Entonces hoy podríamos observar ya un retroceso que iría de pronto coherente con este trazo de zona de resistencia o de soporte, o de resistencia, correcto. Entonces nos podría hacer pensar que tal vez sí podríamos llegar a lo que muchos traders han concluido, y es volver a la zona de 6.800. Puede que tal vez no sea la caída hasta 6.800, pero sí podríamos poder esperar un retroceso importante de pronto en un 7.200 más o menos, o sea, por ahí más o menos en esta zona de acá, más o menos como por acá. Realmente no sería un retroceso bastante importante. Basados en este gráfico que tenemos actual, el retroceso importante sería de pronto llegar a esta zona de 6.800, sería como el retroceso importante. Y lo otro es que miren que esta zona de 6.800 es una zona que antes fue zona de resistencia, una zona que fue bastante testeada. Aquí podemos ver un testeo, 2, 3, 4 testeos, 5, 6, 7 testeos, y en el octavo testeo fue cuando la rompió. Normalmente cuando tenemos una zona de resistencia tan importante, en ese caso era resistencia porque estábamos por debajo, una zona de resistencia tan importante pasa a ser un soporte muy fuerte. Entonces es de ahí de por qué tantos traders consideran esta zona como demasiado importante y que nos podemos volver allá. Es más, si nos vamos más atrás, en abril, miren cómo la zona de 6.800 fue justamente desde donde rebotó el Bitcoin para irse a los casi $10.000 que logró alcanzar. Entonces es básicamente lo que les quería compartir. Espero les haya gustado mi análisis. Si tienen dudas al respecto, pues con mucho gusto me preguntan. Es como lo que yo considero. Entonces personalmente yo no abriría posiciones de long o posiciones de compra, más bien abriría posiciones de short estando cerca de estos máximos que vemos acá, que son más o menos entre 7.550 y 7.600. Sería un muy buen momento para abrir posiciones de short, es lo que yo considero. Recuerden que solamente es un análisis, la última palabra solamente la tiene el Bitcoin, pero intenté enfocarlo desde diferentes puntos de vista y pues todos me llevan a que podríamos tener esta caída, este retroceso importante hasta la zona de 6.800. Inclusive sería muy bueno tener ese retroceso, debido a que de ahí en adelante podríamos ver un crecimiento de pronto más natural del tema del Bitcoin, ya que aquí tuvimos un spike bastante gigante, ¿sí? Tuvimos una subida sin corrección de porcentualmente del 21%. Es una subida demasiado fuerte, demasiado grande. Es más, si la trazamos desde el pico mínimo, realmente la subida fue un porcentaje un poquito más alto hasta el máximo, fue de un 24%, casi un 25%, fue una subida exageradamente fuerte, la cual debería tener una corrección, que si vemos basados en el soporte de 6.800, sería una corrección de un 10%, no sería una corrección ni siquiera tan fuerte, pero nos permitiría de pronto un crecimiento más natural del tema del Bitcoin. Bueno chicos, ahora sí me les despido, deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.